Bienvenidos a todos a un nuevo directo. Hoy tenemos una conexión de almas con Andrea Guijarro, con quien vamos a estar hablando de emociones y alimentación. Un tema súper interesante. Ella es psicoterapeuta, es chef también. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo lo que está relacionado con lo que comemos, lo que sentimos, lo que sucede cuando unimos esos dos placeres. Así que quédate en la conversación y te invito a que dejes las preguntas ahí en la cajita, lo que quieras saber. Andrea. Ahí está. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, con mucho Bienvenida. calor. Mucho calor. ¿Dónde estás? ¿En Ahora qué mismo parte? estoy en Valencia, Ah, en ahora mismo. Valencia. Ujú. Bien. ¿Y tú? Bueno, yo estoy en Mallorca Ah, y hace muchísimo calor aquí también. sí, sí. Pero bueno, Recién vengo de ahí. sí, Sí, estuviste hace dos aquí. días, sí, hace 2 días estaba por ahí, sí. Bien. ¿Por placer o por trabajo? No, trabajito. Bien. Bueno, Andrés, gracias por aceptar la invitación. Me encanta tenerte en este espacio porque es un tema muy importante el del que vamos a hablar hoy. Y bueno, Ujú. que es a lo que te dedicas. Así que me encantaría que te presentes un poquito a tu manera lo que quieras contar de ti y por qué este camino también, ¿no? Vale. Me has definido muy bien que te estaba viendo al principio del directo, pero efectivamente, bueno, hace 7 años fundé una marca de autoconocimiento, desarrollo personal y espiritualidad. Por lo tanto, a lo que nos dedicamos, al fin y al cabo, es ayudar a todas las personas que están manifestando un conflicto a través de la alimentación o del cuerpo. Entonces, a través de varias herramientas y todo, bueno, ¿no? Las estructuras que les facilitamos, ayudamos a que las personas utilicen este recurso como recurso de aprendizaje, es decir, el cuerpo utilizarlo como recurso de aprendizaje y no como recurso de condena. Entonces, Bien, eso, a modo resumen, es a lo que nos dedicamos. bien. Cuando dices nos dedicamos porque tienes un grupo de trabajo, ¿no lo haces sola o cómo es? Así es, así es. Aunque ponga Andrea Guijarro, esto es una marca Sí, que afortunadamente, pues bueno, somos 10 personas que nos encargamos diariamente de ayudar a cada una de las personas que deciden despertar su conciencia. Porque esto va muchísimo más allá de la alimentación y va muchísimo más allá del cuerpo. Nosotros lo que trabajamos es la parte del ser, el conocerse, porque cuando tú te conoces, puedes conectar con el estado de paz y desde ahí eres libre. Entonces, para mí eso lo es todo. Al fin y al cabo, lo que siempre transmitimos es que la forma en la que te relacionas con el cuerpo, con la comida, con tu pareja, nace de un sistema de pensamiento. Así que lo que nos focalizamos es en cambiar ese sistema de pensamiento que es el que no me está dando el permiso de vivir en paz. bien. Sí, sobre todo la relación con uno mismo, ¿no? Que es por donde empieza y que a veces los conflictos están luego con los demás, con la comida también, porque falta esa relación directa con nosotros, Así es. por falta de conocimiento, como tú dices. Así es. ¿Y cómo empiezas en este camino? ¿Por qué? Desde tu historia personal, porque debe estar relacionada, ¿no? Sí, efectivamente, yo también pasé, pues bueno, por un trauma, por un intento de suicidio, un TCA, una depresión. Entonces, en base a mi experiencia personal, decidí sobre todo profesionalizarme en la parte más me profesionalicé en el apartado de chef. Yo estuve muchos años ahí hasta que decidí sumergirme en la parte más espiritual, en la parte del autoconocimiento
Entonces, desde ese punto, desde ese momento, decidí ligar ambas cosas, que creo que son dos áreas súper importantes, porque a través de la alimentación también te puedes conocer muchísimo. A través de, perdón, Sí, a través de la de alimentación la también te alimentación. puedes conocer. Por supuesto, hay una cosa que es súper interesante y es una de las cosas que también ofrecemos a las personas y es que todos los alimentos tienen una energía. Entonces, muchas veces cuando recurrimos a determinados alimentos no estamos buscando ese alimento, sino aquello que creo que me faltó en el pasado. Puede ser una energía más masculina, una energía más femenina y esto habla pues de los traumas infantiles. Entonces es muy interesante cómo a través de la alimentación también puedes comprender el origen de tus traumas. Wow. Ujú. Y cuéntanos un poquito de eso cuando hablas de traumas infantiles, como para ¿Sí? explayarlo un poquito más para la gente que quizás... Pues al fin y al cabo, esto es importante entenderlo. Cuando parece ser que vivimos en un bucle, ¿sí? Que parece ser que siempre nos está pasando las mismas cosas. Por ejemplo, en el trabajo, me cambio de trabajo y aparecen los mismos conflictos. Con la pareja, me cambio de pareja y aparecen los mismos conflictos. Esto al fin y al cabo habla de que hay unos miedos, unos traumas que todavía no se han solventado de mi pasado. Entonces, hasta que la persona no decida profundizar en esas heridas emocionales que nacen del pasado, el pasado seguirá condicionando su presente. Y desde ahí no vivimos en un estado de conciencia, porque estamos totalmente condicionados y gobernados por nuestros pensamientos del pasado. Entonces, en el momento que tú decides tomar conciencia y observar, vale, esto no tiene nada que ver con mi pareja, esto no tiene nada que ver con el dinero, con mi jefe, con la comida, sino esto habla de mis pensamientos del pasado que todavía no he resuelto. Entonces, desde ahí el rumbo cambia porque te empiezas a conocer, empiezas a querer solventar esos traumas que te han ido condicionando a lo largo de tu trayectoria de vida. Y desde ahí puedes conectar con el estado de la felicidad. Wow. Y tú hablas de los pensamientos del pasado, que es diferente Total. de los traumas, ¿verdad? O estás hablando de lo mismo cuando Viene a, hablas ser, de eso. viene a ser lo mismo, porque al fin y al cabo son esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos a los que yo no he prestado atención, a los que sigo otorgándole valor. Por ejemplo, si en un momento de mi vida yo tengo la creencia o veo que mi madre no habla, entonces yo ya empiezo a asociar de pequeñita, ¿por qué mi madre no habla en público? ¿O por qué mi madre me dice que me calle? Entonces desde ahí yo empiezo a construir un concepto de mí misma. Desde ahí empiezan las limitaciones, los miedos, las creencias limitantes. Entonces, no nos cuestionamos esta forma de pensarnos y en base a eso empezamos a crecer, nos sumergimos en la vida adulta y empezamos a comportarnos de una forma súper extraña. En este caso, ¿cuál sería? El hecho de no puedo hablar. Pero no nos cuestionamos el por qué no puedo hablar. Lo que hacemos es lo compramos o nos sumergimos en el automatismo, sin cuestionarnos si esa idea, ese pensamiento realmente me está facilitando, me está beneficiando o no. Porque al fin y al cabo todo nace de la mente. Tal y como me pienso, así es como voy a comportarme. Entonces, no tiene sentido desde mi punto de vista focalizarnos en el comportamiento cuando el origen del conflicto nace del sistema del pensamiento. Por eso siempre te relacionas, y creo que esto es importante, es una de las cosas que siempre digo, nunca te relacionas con los cuerpos presentes, siempre te relacionas con tus pensamientos del pasado a través de los cuerpos presentes. Es decir, si yo tengo un conflicto de pareja, el conflicto no nace de mi pareja, nace de un pensamiento errado que acepté en mi pasado y que a día de hoy me sigue condicionando. ¿Por qué? Porque sigo otorgándole valor, poder a ese sistema de pensamiento. Y como lo acepto como algo real, lo tengo que vivir en la experiencia. Y desde ahí me relaciono con la persona para reafirmar ese concepto. Claro, sí, cuando hablas de pensamientos de creencias limitantes, que es cierto que es Uh lo -huh. que dependemos de todo eso para vivir y es lo que muchas veces nos bloquea y nos impide avanzar, ¿no? Desde las Totalmente, creencias que son absolutamente del pasado y de la niñez. ¿Y cómo está totalmente. relacionado con la alimentación eh, cuando hablamos de trauma o de enfermedades, desde tu experiencia de las personas que se acercan a consulta? Uh -huh. ¿Cuáles son las principales o las que, sí, de las que hablamos hoy en día, que son las más comunes quizás, que están relacionadas al De, alimento? de enfermedades pueden ser
ir muchísimas a través de la alimentación. Lo interesante aquí es que la persona utiliza la alimentación para reafirmar un pensamiento errado en su sistema de creencias o en su sistema de pensamiento. Es decir, cuando las personas manifiestan una ansiedad, realmente aquí lo que sucede es que la persona tiene pánico de gestionar ese miedo, de gestionar, de profundizar en aquello que tanto pánico le da. Entonces, una forma de gestionar sus emociones es a través de la comida. Sí, ¿Se que es entiende? algo muy normal hoy, ¿no? De comer por ansiedad. Muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, si tú siempre, esto es como también el tabaco, al fin y al cabo, si estás siempre gestionando tus miedos a través del tabaco, sigues reafirmando un sistema de creencias que te separa de tu verdadera identidad. Alimentas más el miedo que existe en tu mente. Entonces, desde ahí, esto va a tener unas consecuencias, unas repercusiones en tu plano físico a medio o largo plazo, pero siempre tiene que cobrar forma el pensamiento en algún nivel para poder darle veracidad. Entonces, desde mi punto de vista, lo interesante aquí es que si una persona tiene ansiedad o tiene un problema con la alimentación o pareja o X, lo interesante no es cambiar de alimentación. Lo interesante en este caso es profundizar el para qué estoy alimentándome de esta manera, qué es lo que estoy buscando a través de este alimento, qué es lo que estoy buscando a través de mi pareja, qué es lo que creo que me falta. Entonces, desde ahí puedes entender cuál es esa incompleción que hay dentro de ti para reconectar con tu compleción. Uh-huh. Y lo abordas entonces desde la terapia convencional, o cuáles son No. las herramientas que utilizas tú. Pues herramientas utilizamos muchísimas. Una de ellas, para mí, yo llevo muchos años estudiando el curso Milagros, para mí eso fue un cambio de perspectiva totalmente. A mí me marcó un antes y un después. Entonces, para mí ese es el camino fácil. Después, otra de las herramientas, de los recursos que utilizamos, efectivamente, es la psicología humanista, otro es la alimentación energética, la nutrición también viene de la mano. Entonces, hay muchas herramientas que utilizamos para que la persona se conozca. Vamos siempre de dentro hacia afuera, es decir, vamos a comprender qué es lo que está sucediendo en tu mente para desde ahí darle claridad a tu comportamiento. Pero si yo no entiendo mi sistema de pensamiento, cómo yo me relaciono conmigo, cuáles son esos pensamientos también inconscientes que me están condicionando, el conflicto se va a manifestar una y otra vez. Bien, bueno, la ansiedad es una de las más conocidas, ¿no? ¿Qué otros síntomas o, sí, o enfermedades que tienen que ver con la alimentación son de las que De más todo. de todo? De todo, es que es de todo. Igual que también yo, por ejemplo, atiendo a muchísimas personas que vienen con estados de depresión muy profundos, muy, muy profundos, inclusive personas que están al borde de la muerte, de que no pueden más, porque tienen una desconexión plena de su ser. Entonces, cuando pasan por aquí, ¿no? Por la marca, por la empresa, y ven que hay otra forma de vivir y ven que realmente no estaban locos, sino que hay unos miedos que no han aprendido a cómo atenderlos, la vida cambia. Damos otra forma de vivir, otra forma totalmente diferente a lo que comúnmente solemos relacionarnos con el mundo. ¿La depresión para ti sería en este caso lo contrario a la ansiedad o no? Para mí es otra forma de manifestar el conflicto. Fíjate, la tristeza, ¿crees que es positiva o negativa? Yo creo que la gente piensa que es negativa, Uh-huh. pero, pero debe tener una parte positiva, ¿no? Está por algo. Yo creo que todas las Claro, emociones tienen las dos partes. así es, así es. Uh-huh. Para mí una emoción es algo necesario, es un aviso. Piensa que al fin y al cabo, si esto es el cuerpo es un recurso de aprendizaje, si lo veo como el fin, ya me estoy perdiendo. Que esto es lo que muchas personas hacen, ¿no? Cuando obtenga este cuerpo, voy a ser feliz. Eso es un error de pensamiento. Desde ahí jamás vas a encontrar la felicidad. Si yo utilizo esto como un medio, como un recurso de aprendizaje, voy a entender qué es lo que está sucediendo en mi mente inconsciente. Porque si aparece una tristeza, es porque significa que en mi mente inconsciente hay un pensamiento errado.
posiblemente haya un miedo, un trauma. Entonces, ese trauma, ¿cómo aparece? A través de la emoción. Entonces, no tiene sentido cuando la persona posterga la tristeza, se desencadena en una depresión. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a las pastillas. Para mí es un método muy paliativo porque no vas al origen del conflicto. Yo no estoy diciendo que la gente no se medique. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una parte de autoconocimiento, de comprender para qué están apareciendo las emociones. Igual que la alegría, la rabia, la tristeza, el aburrimiento, todas esas emociones que aparecen es por algo. Pero si yo las sigo postergando, eso al final se va a desencadenar una enfermedad, por supuesto. Entonces no tiene sentido postergar mi felicidad. Andrea, y te veo también haciendo conferencias, de Sí, muchísima gente reunida. ¿De qué se tratan estos encuentros? Y si lo sigues haciendo, por supuesto. sí, pues al fin y al cabo es despertar. Despertar. Nos encargamos de, pues eso, de ayudar a las personas a que despierten, a despertar la conciencia, porque hace muchísima falta, muchísima falta. Estamos tan desconectados de lo que realmente somos que nos perdemos en el camino. Y desde ahí es cuando enfermamos, porque no nos conocemos. Y es tan importante conocerse a uno mismo, porque si yo no me conozco, cuando yo no me conozco, recurro a elementos externos para cubrir mis vacíos. Pero cuando tú te conoces, no recurres a nada externo, porque sabes lo que eres. Y eso es todo. Para mí eso es la riqueza, el conocerse. Entonces, hacemos cursos, conferencias, retiros, sobre todo para eso, para ayudar a la persona a que realmente se reconozca, que suelte esos pensamientos errados, que aprenda a aceptar su pasado tal y como fue, porque esto también nos cuesta muchísimo. Seguimos reteniendo la culpa, el victimismo, el rechazo, y no nos damos cuenta que esa forma de pensarnos nos lleva a un sufrimiento interno, no un sufrimiento externo, porque eso te lo llevas tú. Entonces, cuando tienes resistencias a la hora de soltar tus pensamientos, estás siendo muy arrogante contigo, con tu felicidad, porque en última instancia quien estás haciendo daño es a ti mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es despejar el camino a través de muchas herramientas para que la persona, al fin y al cabo, se acepte, se perdone, se ame. Y desde ahí es que ya está todo hecho. O sea que en estas conferencias eh, se entra en, bueno, en mucho conocimiento desde el empezar a explorarse, desde, bueno, desde lo interno hacia lo externo, y luego ofrecen algún programa para continuar para la gente que se queda con ganas, porque seguramente eso es se empieza por ahí, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un curso que para mí lo becamos, lo ponemos a un precio muy económico para que todo el mundo pueda pasar por ahí y que realmente pueda tomar conciencia de lo que le está sucediendo. Y luego pues hay determinados cursos, un retiro que es muy personalizado porque solamente admitimos a máximo 13 personas, y luego ya hay un máster, que el máster es una aplicación, te lleva a una maestría y estás rodeado por un grupo de profesionales cada día para, sobre todo, ser independiente a nivel emocional y también a nivel nutricional, porque eso también es importante. Entonces, yo lo que siempre he dicho, yo quiero personas que sean independientes, no que tengas que siempre recurrir a nosotros, sino ¿de qué sirve? De esto trata la vida, de que te conozcas, pero para ello necesitas un periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo necesitas estar acompañado y no es malo, no es malo, todo lo contrario, porque te estás dando el permiso de invertir en ti y para mí eso es mágico, pero cuando la persona ya tiene las herramientas, ya puede, ya puede transitar su camino, ya comprende su sistema de pensamiento, hay mucha base emocional, psicológica, nutricional. Y eso es lo interesante, eso es a lo que, pues bueno, a lo que nos dedicamos y cómo están todos los cursos formados. Tiene que haber una parte emocional, psicológica y nutricional. ¿Cuánto dura la maestría? Pues depende, el retiro son 4 días, el máster son 3 meses y luego el evento que hacemos, que hemos cambiado el nombre, que ahora se llama Hoy empieza todo, dura 2 días, perdona, 2 días, un fin de semana, que lo hacemos 3 veces al año. El siguiente ya es en Madrid, a finales de octubre. Y para mí, yo siempre digo, da igual que tengas un conflicto con la alimentación o no, ven porque vas a sacar tanta información
de los conflictos actuales que se están representando en tu, pues bueno, en tu actualidad, y vas a poder darles claridad y sobre todo comprender cómo poder solventarlos, que eso es lo interesante. Andre, cuando hablabas antes de la alimentación de los alimentos con respecto a la energía, ¿a qué te refieres con ello? Si quieres explicarnos un poquito. Sí. Que me parece muy interesante esa parte. Sí, sí, lo es. Pues al fin y al cabo todos los alimentos tienen una energía masculina y femenina. Entonces, por ejemplo, la leche tiene una energía muy femenina. Cuando una persona dice yo no puedo vivir sin mi vaso de leche o necesito este alimento para poder sobrevivir, no estoy buscando ese alimento, sino aquello que creo que no se me dio en el pasado. Entonces ahí está el símbolo. Por eso, cuando entramos en terapia o en psicoterapia, siempre preguntamos, ¿qué es lo que simboliza para ti el chocolate? ¿Qué es lo que simboliza para ti la leche? ¿Qué es lo que simboliza para ti la carne? ¿No? Porque siempre cuando una persona tiene ansiedad, se va a determinados alimentos. Entonces, desde ahí, la persona entiende el conflicto que posiblemente se generó en el pasado con su madre o con su padre, o que sufrió un abandono, o que sufrió una pérdida, o que sufrió un rechazo, con esas figuras tan importantes en nuestra experiencia. Y es muy, muy importante aprender a integrar tanto la figura, en este caso paterna, como la materna. Entonces, si yo no pongo en orden mi etapa infantil, esa etapa me va a seguir condicionando en mi experiencia de vida, en mi etapa o en mi etapa adulta. Por eso es muy importante, ya te digo, hay muchos alimentos, pero por ejemplo la carne es energía yang, es una energía muy masculina, el chocolate es una energía más femenina, el azúcar también. Luego el queso, dependiendo de qué tipo de queso, pues es más masculino o femenino. Entonces, en base a eso, cuando hay una persona que viene con mucha ansiedad, podemos diagnosticar y podemos comprender el origen de su trauma. ¿Y las frutas y las verduras corresponden? Yin, muy yin, son más femeninas. Sí. Eso también pasa, por ejemplo. Desde cómo se alimenta una persona, tú ya puedes ver a qué trauma está relacionado o algún problema de la infancia. Ya te habla, ¿no? Desde dónde se alimenta. Totalmente, así es. Hay muchas personas que, por ejemplo, ¿no? Ahora está la etiqueta de la ortorexia, que es tener una adicción a la vida saludable. Entonces, paso de comer mucho dulce a tomar mucha fruta. Sí. Viene a ser lo mismo. Entonces hay muchas personas que comen, se alimentan de fruta, a lo mejor toman 7 piezas de fruta al día, 5, 6, 9, he visto. Mucho, también luego mucho lácteo. Entonces, toda esa información es muy interesante para poder crear como el mapa, ¿no? El mapa de los traumas o de los miedos de la persona. Y desde ahí comprender cuáles son esos pensamientos limitantes que no le están permitiendo ser feliz. Wow. Y en cuanto a las personas veganas, vegetarianas, que hoy es casi una moda, diría yo, bueno, también es por diferentes motivos que uno toma esto, pero ¿eso de qué te habla? Pues mira, yo siempre digo que la etiqueta mata al ser humano, porque tú no eres una etiqueta. Posiblemente durante una etapa de tu vida lleves una alimentación donde decidas no comer carne, pero ¿y si hay una etapa de tu vida donde tu cuerpo empieza a pedirte carne? ¿Qué pasa ahí? Ahí es cuando empieza la persona a generar ese conflicto o a sentir ese conflicto. Entonces, lo mismo pasa con cualquier cosa. O sea, a día de hoy el ser humano le encanta, ¿no? Etiquetar todas las cosas, inclusive nuestra orientación sexual también está etiquetada. Entonces, parece ser que tengo que ceñirme a esta ideología o a esta etiqueta, si no, si me salgo de ella, soy cruel o me van a menospreciar o la gente me rechaza o voy a ser un fraude. Y muchas personas al principio lo que deciden es, ok, me meto aquí para conocerme, pues por ejemplo, ¿no? Voy a llevar una alimentación más vegetal, pero ¿qué pasa? Que nos tenemos que encasillar y ese es el error. Y yo amo a los animales, por supuesto que los amo. Esto no quita que si a mi cuerpo le apetece determinados alimentos, no se lo vaya a dar, porque esto ya sería una falta de respeto hacia mi persona. Otra cosa muy diferente es lo que pasa, ¿no? Que estamos en ese sobreconsumo. Creo que hay que aprender a equilibrar y cuantas menos etiquetas tengamos, la humanidad se unirá. Porque si te das cuenta, el vegano no se da el permiso de relacionarse con un carnívoro. Y ambos se juzgan por una idea. No tiene sentido.
Por lo tanto, desde ahí nos separamos. Es como el feminismo y el machismo. Viene a ser lo mismo. Son polaridades diferentes, pero el conflicto es el mismo. Entonces, está bien que quieras sentirte o que, pues, ahora en esta etapa me apetece esto. O en la orientación sexual también. Estoy en una etapa donde me apetece conocerme a través de un hombre o a través de una mujer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Me tengo que encasillar. Y ese es el error de pensamiento. Y desde ahí nos limitamos la experiencia. Como siempre digo, este es mi punto de vista. Y esto es lo que a mí me hace Sí, sí, feliz. sí, Porque estoy de desde aquí acuerdo, totalmente. eres libre. Totalmente, yo hace un par de años que ya dejé de comer carne como comía antes, porque como Argentina teníamos una dieta, bueno, ya ahora ha cambiado también, pero casi de una semana, 5 días comíamos carne o algo así o más. Eh, y bueno, la fui cambiando cuando me vine a vivir para Europa y lo que me pasó es que el cuerpo me empezó a dejar de pedir carne. Entonces yo escucho mucho mi cuerpo. Cuando tengo ganas de comer carne la como y cuando no, no. Pero claro, la como Buenísimo. muchísimo menos y también respeto a los animales y también soy consciente que cuando comemos carne animal estamos alimentándonos de esa energía de ese animal que sufrió en ese momento, ¿no? Eh, pero bueno, me escucho y también trabajando con energías necesito bajar a tierra y el cuerpo me pide carne a veces y la como. Y no es malo, volvemos a lo mismo. Para mí no es malo Ujú. porque te estás escuchando a ti misma y desde ahí estás respetándote. Entonces, ¿esto quiere decir que seas mala persona o que no tengas conciencia en los animales o en la humanidad o en el ecosistema? No, para nada, porque antiguamente pasaba. Está claro que nos hemos ido a un sobreconsumo. Es verdad, esto es cierto y eso es lo que habría que regular. Eso es lo interesante. ¿Por qué tenemos la necesidad, ¿no?, de comprar tanto y luego no consumirlo? O este exceso de productos. Eso es lo que es interesante entender. Y desde mi punto de vista poner el foco ahí. No el encasillarme pues, en una etiqueta o en Y otra. todos los Desde ahí, extremos son malos. Cuando mantenemos un equilibrio, siempre es ahí por donde hay que ir, ¿no? así es, totalmente. André, vi que has escrito un libro. Sí, sí. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo nace ese niño? ¿No? Pues nació el año pasado. Ujú. A mí me gusta mucho escucharme y lo sentí en septiembre del año pasado, de que ya era el momento de bajar a tierra mucha información de la que, pues bueno, que a mí me había ayudado, ¿no?, en un pasado y también contar un poco mi experiencia. Decidí crear un libro que no fuese únicamente, pues bueno, una historia, sino que también llevase una parte más científica, una parte espiritual, porque me gusta mucho encajar, para mí son complementarias ambas. Entonces, el libro, que se llama Dime qué comes y te diré por qué lloras, no habla de la alimentación, Me volvemos a lo encanta mismo. el título. Salí en Tailandia, que el año pasado estuve allí para poder escribir el libro, y allí surgió, leyendo un O poquito, sea que no sí. tiene que ver directamente con la alimentación, porque claro, al leer el título es lo primero que piensas. Uh -huh. Habla de los conflictos emocionales que pueden aparecer en tu día a día y cómo también poder solventarlo. Para mí, una de las herramientas que creo que es imprescindible aplicar es el perdón, pero no el perdón que nosotros, ¿no?, comúnmente conocemos, que es ese concepto religioso, cultural que nos han inculcado. A mí me gusta llevarlo al terreno de la espiritualidad, tal y como lo postula un curso de milagros. Literalmente, cuando te das el permiso de aplicar el perdón verdadero, que es soltar todos tus pensamientos de juicio que emitiste en un momento determinado de tu vida, desde ahí te liberas. No solamente estás liberando a la persona, sino te liberas a ti mismo del juicio. Entonces, es muy interesante, pero para ello la persona tiene que comprender que, igual que esto, que es un recurso de aprendizaje, la pareja es un recurso de aprendizaje, la comida es un recurso de aprendizaje. Si yo lo veo como algo externo a mí, si yo lo veo que nada tiene que ver conmigo, lo que estoy viendo en mi exterior, el perdón me va a costar mucho poder aplicarlo. Pero si yo lo veo como un espejo, como esa parte de autoconocimiento, es decir, a través de mi pareja puedo perdonarme a mí mismo, el perdón es muy fácil poder aplicarlo. Porque como, no sé si conoces un curso de milagros. Conozco, pero no lo he Ajá, leído. ok.
Para mí Pero he es un sentido libro que te hablar, tiene que pero llamar. Ajá. no tengo conocimiento. No pasa nada, hay una lección que te dice, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y te lo dice claro, si realmente comprendieses la idea de hoy, no te costaría en absoluto perdonar, porque entenderías que el perdón te lo estás dando a ti mismo a través del otro. Pero claro, el ser humano piensa que cuando ofrece perdón está perdiendo. Y eso es un error de pensamiento. Por eso seguimos actuando de la misma forma. Por eso los miedos, los traumas nos siguen condicionando, porque no me he dado el permiso de liberarme del conflicto. Y el perdón es crucial para ello. Sí, yo creo que el perdón tiene que ver con aceptar tu pasado tal y como fue, ¿no? Así es. Y para Y eso, desde algo el muy entorno. interno, ¿no? No desde el perdón, desde la palabra y porque está relacionado directamente a lo religioso y lo que nos han inculcado de pequeños. Eh, pero pasa por otro lado. Es Totalmente. así. Así es. Sí. Entonces, si la persona está abierta a realmente experimentarlo, cambiará mucho su experiencia de vida. Para mí es la llave de la felicidad y lo es todo, porque lo que estás haciendo es poner en tela de juicio tus pensamientos. Estás empezando a dejar de otorgarle poder a la debilidad. ¿Y qué es la debilidad? Ese sistema de creencias que no te permite ser. Cuando yo dejo, cuando yo empiezo a cuestionarme estos pensamientos limitantes, entonces desde ahí hay una apertura porque ya no me estoy identificando con esos pensamientos, me estoy dando el permiso de cuestionarlos y desde ahí puede haber una transformación en mi Exacto. psique y por lo tanto en mi vida. Sí, pero como bien decías, que todo lo que está fuera es el reflejo nuestro, ¿no? Porque las personas que se acercan nos vienen a mostrar algo por resolver de nuestro pasado y también se acercan con aspectos nuestros iguales que al no verlos en nosotros se reflejan y los podemos ver en el otro. Y así con las Total, situaciones y con absolutamente todo. Todo el tiempo, totalmente. Porque, aparte somos sí, un sí, todo, ¿no? O sea, tú eres yo, eres tú eres yo y somos un todo, o sea, estamos todos relacionados absolutamente. Entonces, cuando entendamos esa idea y podamos verlo desde otro enfoque, eh, yo creo que se hace todo más fácil, desde el entendimiento hasta la acción, absolutamente todo. es mucho, mucho más sencillo. Pero claro, si yo me identifico con un cuerpo, si yo creo que soy esto, desde aquí me va a costar mucho aplicar el perdón, porque me veo como algo separado. Pero si yo me veo como la conciencia de unidad, si yo me veo desde el ser, voy a comprender que estoy unido al todo. Pero claro, para ello tengo que tener una mentalidad abierta, tengo que darme el permiso de aplicar esta información para comprenderla, porque no sirve de nada leer si luego no lo aplicas. No sirve de nada leer, ay, no tengo que juzgar y luego salgo a la calle y empiezo a juzgar al primero que pasa. No tiene sentido. Entonces, es muy importante la aplicación para comprender la información que estamos facilitando aquí o en los cursos que nosotros impartimos, porque si no, no va a haber cambio. Y eso depende de la persona, no depende ni de mí, ni de ti, ni de nadie. El trabajo es individual, el camino es individual. Vas a tener personas que te acompañen, por supuesto que sí, pero el proceso es tuyo, de nadie más. André, quiero leer Sí, algún par de preguntitas. sí. Aquí dice Pamela, cuando no te gusta comer, cuando pequeña encontraba los sabores muy fuertes, los olores y sabores, ahora se me pasó un poco, pero en general no me gusta comer comida. Wow. Ajá. Pues habría que siempre profundizar en los casos. No se puede dar, ¿no?, un diagnóstico así Creo de que primeras. el comer, Sí. a mí lo que me viene ahora es que está relacionado también con el placer, ¿no? Porque a mí cuando me viene esa palabra, para mí es uno de los mayores placeres de la vida. Y tiene algo que ver con eso, quizás. No Para sé si muchas en este personas no. caso particular, pero está relacionado con el placer, con el permitirme, con el disfrute. Eh, Tú le has cambiado el concepto, pero Ujú. claro, hay una parte emocional. Entonces, lo que habla esta persona, lo interesante sería comprender cómo ha sido la relación con su madre, cómo se sentía esa niña en esa casa, qué es lo que sucedía, porque si te das cuenta hay un estresor activante que es el olor a la comida. Por lo tanto, posiblemente haya un trauma. Posiblemente esa niña cuando recibía ese olor pasaba algo en su casa. Entonces, hay que profundizar en esa parte.
para entender por qué siento esta agonía o este asco o por qué no me gusta comer. Todo tiene un porqué, siempre hay un motivo, siempre. Sí, algo muy importante también para mirar, aparte de las heridas de la niñez, creo que es la relación con nuestros padres, ¿no? Que es clave y es Total. lo principal porque ahí habla mucho también. Todos tenemos cosas por sanar, creo que no hay un ser en la tierra que tenga resuelto eh, la relación con su mamá y su papá, entonces creo que también eso igual es importante abordarlo. No sé si ustedes también eso Lo hacemos desde ahí, porque lo es todo. totalmente. Igual que el linaje, ¿no? Hay mucha información de los traumas que se heredan, que en este caso son familiares, ¿no? Posiblemente hay muchas personas que trato que vienen con conflictos que no son suyos, que vienen de su madre, que vienen de su padre, que vienen de su abuelo y que siguen manifestando el conflicto una y otra vez. Sí, que a veces va mucho más atrás, ¿no? Generaciones, hasta la séptima generación. eh, Hay cuestiones aún más del pasado que nos transmiten. Así es, por eso es importante comprender tanto los traumas familiares como los traumas individuales y desde ahí crear ese árbol y comprender qué es lo que está sucediendo en tu presente. Así A es. la gente que le cuesta tomar agua, con, con que está relacionado eso, la hidratación, el beber agua, Es que que no puedo decir es no. por esto, puede ser por tantas Ujú. cosas, por eso siempre hay que llevarlo a una psicoterapia. Algunos Porque te tú dicen piensas, tienes que beber 2 litros de agua al día, otros te dicen no es lo que tu cuerpo te pida. Eh, Hay es de lo que todo, realmente ¿no? tu cuerpo te pida. Bien. El tema es si yo tengo un conflicto, si yo estoy rechazando algo, por ejemplo, Sí. no me gusta esto y no lo quiero en mi vida, pero lo mismo sucede, por ejemplo, hay personas que no han probado una gota de alcohol y esto pasa porque posiblemente su padre o su madre ha sido alcohólica y hay un conflicto. Entonces, cuando hay un rechazo hacia algo en concreto, tengo que profundizar y para ello una de las preguntas que yo siempre hago es ¿qué simboliza para ti? ¿Qué representa esta parte? ¿Qué representa la comida, el chocolate, el agua, X? Para entender un poquito más. Pero esto es como antiguamente se decía que había que comer 5 comidas al día o que el huevo no era sano. Claro, Y ahora se eso ha ya es desmentido. más No tiene sentido. antiguo. Hay que escuchar al cuerpo. Ah, Siempre. y en cuanto, por último, en cuanto a ¿Sí? intolerancias alimentarias, acá pregunta, también refiero a una intolerancia alimentaria a través del pensamiento. Uh-huh. ¿Se puede Sí, eso también trabajar? lo... Hombre, totalmente. Tenlo claro que sí. También Nosotros, ese es otro tema, ¿no? Las intolerancias, las alergias. totalmente. Fíjate, nosotros aquí en el Retiro hacemos dinámicas de alto impacto y vienen muchísimas personas con alergias e intolerancias. Cuando pasan por todo el proceso, llega el domingo a las 5 de la tarde y la persona ha comido esos alimentos a los que no podía tolerar y su cuerpo los acepta. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido una corrección mental. Y cuando hay una corrección mental se obra el milagro. ¿Qué es el milagro? El milagro, al fin y al cabo, es el cambio de percepción. Cuando yo me libero del pensamiento del conflicto, tengo que ver reflejado la sanación, el cambio de percepción en el exterior. Y ahí, de forma automática, aparece. Porque como cuando personas, ¿no? Hay personas que pasan por aquí, tienen muchas intolerancias y luego desaparecen las intolerancias. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de percepción, ha habido una aceptación del pasado que no se había resuelto. Entonces, todo al fin y al cabo habla de un conflicto mental, si es que todo nace de la ¿Y por mente. qué crees que antes nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no sufrían tanto de intolerancias, de alergias con respecto a la alimentación? Y ahora está todo tan masivo esto. Una de las cosas también es Porque, a por la ver, traumas alimentación. existieron siempre, ¿no? Y Sí, todos los sí, tuvimos. sí. Hay Posiblemente, algo más. yo creo que antiguamente no había mucho tiempo para, para pensar en esto, porque es cierto que se vivía mucho en ese punto, ¿no? De escasez o en ese punto de tengo que sobrevivir. Piensa que han pasado por muchas guerras, por mucha escasez, por muchos conflictos. Entonces, la mente desde ese punto no tiene tiempo para poder manifestar todo ese conflicto. Por eso muchas veces se pasa la información a la siguiente generación. Por ejemplo, muchas personas que yo veo, cuando llegan aquí, no pueden, cuando llegan al retiro,
dicen, es que no me puedo levantar porque tengo que terminarme lo que hay en el plato. Esto realmente esto es una idea o un trauma que no nace de la persona. ¿Nace de qué? Del abuelo o del padre, que posiblemente haya vivido un trauma, una guerra, y tirar el alimento es símbolo de falta de respeto, ¿no? De no respetar el alimento. Entonces, muchas personas automatizan sus conductas sin cuestionarse si realmente esto es bueno para mí o no es bueno para mí. Y esto es uno de los traumas que todo el mundo suele tener, que es no puedo levantarme hasta que no me haya terminado todo lo que hay en el plato. Y esto casa pues, con las experiencias que han vivido nuestros familiares. Entonces, es muy interesante ver eso. ¿Por qué no me puedo terminar nada de lo que hay en el plato? Es decir, ¿por qué no me puedo levantar y dejar lo que hay en el plato? Porque es una falta de respeto, porque hay personas que están pasando hambre, ¿no? Entonces, ahí empiezas a tirar del hilo y empiezas a observar que efectivamente has comprado una creencia que no parte de ti, una experiencia traumática que no parte de ti, que parte de tu linaje familiar. Y estás condicionado a ello. Interesante ese punto de vista. Sí. Andrea, bueno, te quiero agradecer porque me encantó toda la información que nos brindaste. Si te gustaría cerrar con algún mensaje o algo que no te haya preguntado, que sientas que es importante comunicar, o que quieras recordar las fechas, las próximas fechas de los encuentros. Sí, cualquier cosa, estás invitadísima si estás por Madrid y te apetece venir a vivir una experiencia transformadora, eso tenlo claro, el 26 y 27 de octubre estaremos allí en Madrid, dando, pues eso, ayudando, despertando la conciencia, que creo que es lo más importante. Y el único mensaje que yo puedo dar es que lo que puedo decir es que sí que se puede. Que si hay una persona que nos está viendo, ¿no? Que está aquí mirándonos y que está pasando por un trauma, por un conflicto, por una depresión, inclusive teniendo pensamientos de querer quitarse la vida, hay otra forma de vivir. Y sí que se puede. Se puede solventar. Y es más fácil de lo que nos imaginamos. Pero para ello tienes que estar dispuesto a soltar todo lo que conoces. Todo. A pedir ayuda, ¿no? Así es, y levantar la mano, porque sí que se puede. Eso es lo que te podría decir como cierre. Gracias, gracias por el Ha mensaje de sido... invitación, me encantaría presenciarlo, así que te agradezco muchísimo. Vamos a dejar el vivo colgado con la información igual para que te puedan contactar y para la maestría que está buenísima por todo lo que contaste. Así que gracias igual a todos los que se conectaron. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ti, Bella. Estamos en Adiós. contacto. Chao, chao.